todos nuevamente. Esta es la parte 2 de mi último video, por lo que recomiendo verlo primero antes de seguir con este. Ahora sin nada más que decir, sigamos con la trama porque nos queda un largo camino por recorrer antes de salir de esta sección. Este arco comienza de una manera curiosa, pues no se nos diría el tiempo que pasó desde la batalla del norte y el epílogo. Digo, incluso uno puede asumir que Clash está como está por la organización dándose prisa en reemplazar a todo el mundo que perdieron en la batalla del norte. Cosa normal considerando que mandaron a casi la mitad de las Claymores a hacerse cargo de aquella batalla, solo para que al final no volviera ninguna. Sí, mala administración realmente. El giro que ocurre en este arco rápidamente es revelado porque han pasado 7 años y justamente hay 7 supervivientes. Pobre esta Claymore, de 8 ya fue la única que murió. Las cuales son las que salvan al grupo de Clarice. Helen por su lado está irritada y cree que debían hacer algo, mientras que Mia está en plan de... Nah, déjala. Llevamos muertas 7 años para ellos. ¿Cree que se van a preocupar por el hecho de que falten unas espadas? Ahora con la base dicha, pasemos con lo bueno, que no hay mucho que comentar, pero vamos a intentarlo. La pelea entre Claire y Midia, por si Midia dejaba a la rebelde de Claire dejar el norte, si bien fue corta, no estuvo nada mal. Pues yo que lo mejor de este arco fue mostrarnos a Midia vulnerable para que sin potencia no puede proteger a todas las guerreras que ella intentó salvar. Un tema que ya con su personaje durante varios capítulos más y jugaría un papel importante en un arco a futuro. Y Claire es un soplo de aire fresco. Es como Raki en los primeros capítulos donde es una persona normal metiéndose en un mundo de monstruos, aunque Claire tampoco es una humana normal al fin y al cabo. Ahora pasemos con lo malo, pero más que algo malo, esto primero es raro. ¿Cómo rayos Claire se tardó tanto en encontrar ese lugar con el mensaje de Raki? Digo, 7 años es un largo tiempo. Puedo entender que no lo encontrara el primer año y que luego 2 o 3 años se lo pasara entrenando para regresar, pero creo que 7 fue mucho tiempo. Además de que el regreso a Sur lo siento muy sin más, no sé. Uno esperaría que ya que se van finalmente luego de 7 años de estar en el norte y haber colocado las espacios camadas caídas en el lugar, uno pensé que mínimo se despedían de las caídas todas aquellas que tuvieron a alguien medianamente cercano a ellas. Por ejemplo, Cynthia con Verónica, Daenerys con Undyne o, ya saben, Claire con Shin. Esto sí que me molestó. No solo no hubo una mención a Shin a pesar de ser la oportunidad perfecta para que Claire se despida de su amiga, sino que ninguna hizo mención a sus camaradas caídas. Esta cosa es corta, más aún así un capítulo más no lastimaba a nadie. Está ok, pero Dios, esa oportunidad desperdiciada sí que se siente. Ese arco comienza casi donde lo dejamos la última vez, con Claire siendo informada sobre las 7 espadas faltantes, más la organización simplemente asume que quizás algún Yoma las tomó y que ella no revisó bajo la nieve, por lo que no se sabe si acaso estaban ahí las 7 faltantes. Al final dejan el asunto ahí nomás porque tampoco era prioridad, solo hicieron un ligero aumento en la fuerza de los escuadrones del norte, ya que ahora este no es la prioridad, y mandaron a Claire a encargarse de Miata, la cual es una niña pequeña con la volatilidad de un perro rabioso, la agresividad de un rátalos y el sentido de caza de un predator. Sí, a Cress no le tocó el mejor paciente, pero eventualmente esto se cocinaría en una de las mejores relaciones madre-hija del manga. Mientras que con los fantasmas, Helen está más que emocionada de estar de regreso, mientras que por otro lado Tabitha les informa a todas las Claymores en sus cercanías y están planeando una ruta para evitarlas hasta que tienen un Yoki tremendo y Claire rápidamente lo reconoce. Riffle. Ahora pasemos a cosas buenas y malas que nos da este arco. Con lo bueno, pues tenemos la actitud de Riffle de primeras con respecto a su pelea con Andrew y Rachel. Simplemente me encanta cómo ella pasa a estar diciendo, oh no, es mi fin. ¿No tienen algo más? Eso es todo. Le sumamos esto a lo genial y flexible que es su diseño y simplemente, uff, chef kiss. Me gusta también que nos aclaren las dudas que se nos generaron en estos últimos capítulos por eso de, 7 años. Y que nos peguen tremendo giro con la pelea de Ashley con Luciela para revelarnos que no fue ahí por un tema de territorio. Bueno, en parte sí. Sino que para encargarse personalmente de destruir la única chance que las dos avisales tenían de destruir a Priscilla. También me gusta que nos pongan al tanto de esta actual de los bandos para poder irnos haciendo una idea que esperar. Por ejemplo, ver más de Alicia y ver dado que Alicia está completada. La técnica de Andrew está curiosa y las capacidades de Miata abren muchas posibilidades a peleas muy geniales.
Aunque ya hablaremos de esto más adelante. Y con lo malo, Rachel me parece Eso era Claymore que golpea fuerte y tiene un truco para darle velocidad, pero no sé, a comparación de su compañera como que se queda corta. ¿Y dónde está Duff? Podemos asumir dónde está por un arco en el futuro, pues me sorprende que Claire no esté preocupada y que no vea al gigante que le rompió las piernas hace años. También, y aunque este no es mi caso, esta recta final del arco es muy... ¡Pum! Información. Es como si te tiraran un PDF a la cara. Sé que ocurrió algo similar en la caverna antes, pero al menos sí te dieron varios capítulos de pelea para compensar. Y eso sea todo. Es un arco regular en general. No malo como tal, solo regular. Vamos a dar un pequeño resumen, o mejor dicho, una sinopsis de lo que va a ocurrir aquí. Clarice y Mierta son encomendadas a traer la cabeza a Galatea, ya que después de 7 años finalmente la encontraron. No pregunten cómo, solo la encontraron. Y total, ellas van, se encuentran con Ciri Gark, luego van a por Galatea, y de ahí todo se va cuesta abajo de manera increíble, porque, oh Dios mío, esto sí que se descontroló. Ahora pasemos con lo bueno y lo malo de este arco, porque quiero llegar al que sigue para quitármelo de encima pronto. Lo bueno, la relación de Mierta con Claes es simplemente una de las mejores cosas de este arco, porque por un lado tenemos a una niña que lo único que quiere es su madre, y por otro una muchacha que está asustada de dicha niña por ser un monstruo. El momento de Clarice agarrando a Mierta y diciendo las cosas a la cara es sus mejores momentos, pero no es que consideraría el mejor. Hay momentos simplemente superior y que entra en mi top 5 momentos del manga en general, pero no ocurre en este arco tristemente. Luego tenemos a Agatha. Si bien es una mujer sin ropa, esa estructura es su supuesta forma verdadera la que la lleva a este lugar. Es simplemente diferente a lo que se nos había mostrado, que destaca en sí misma por el cómo se utiliza esta supuesta forma verdadera. La pelea contra Agatha pues está bien. Es la parte de las fantasmas la que es medio aburrida, porque es básicamente una pelea sin dificultad en lo absoluto y bastante rápida. La consiguió mejor cuando era Galatea contra Agatha con Mierta molestando de por medio. Primero porque le sacan demasiado rápido el truco a Agatha, siendo la primera vez que lo vemos, así que no hay como una tensión en general, lastimosamente, una vez las fantasmas están como de oh, así que solo nos golpearon de Tabitha nos dice y ya. Facilito esto, suban la dificultad a los bots. Las revelaciones de que hay una aldea que nunca escuchó los idiomas, que esos mismos son creados por la organización y de que todo relacionado a las Claymores viene de otro continente que está en guerra contra otra raza, no es tan mal, pero hay un detalle que ya hablaré más adelante por un temita que siento que le baja varios puntos. Y por último, ver el regreso de Raki es simplemente espectacular. No tengo palabras para describir cómo fue ver este campeón de regreso al juego, simplemente aplausos. Ahora con lo malo. La aparición tan de random de las fantasmas, solo llegan y ya, ocurre todo lo que ocurre y listo. No se nos dice si nos da una escena de ellas hablando hacia dónde ir o que estaban llegando al lugar para darnos hype, solo aparecen y ya. Luego tenemos el hecho de que el manga nunca, pero nunca se muestra en darnos un solo panel de Miria investigando. Digo, si tanto me quieren vender que ella investigó mínimo, pues un panel o un capítulo extra es lo que pido. O que se nos diga quién supuestamente es como el informante que supuestamente ya tiene. Y no se preocupen, ya llegaremos a esto de los capítulos extra. Y por último, la implementación de elementos de este arco. El otro continente se nos introduce, luego tenemos un poco más información de otro arco y luego ya. Nunca más se le vuelve a mencionar a gran escala salvo una referencia al final. Vaya que voy a tener que contar cosas tras el último capítulo. En general, si bien presenta cosas interesantes y curiosas, es un arco pero al menos es mejor que el caos al que iremos ahora. No se lo voy a suavizar, este podría ser el peor arco del manga, al menos en mi opinión, y por razones que se pueden haber evitado o aligerado, lo que hace que este arco pese aún más. En resumen, luego de lo ocurrió con Agatha, los fantasmas se separan para ir a diferentes lugares. Claire, Cynthia y Yuma al oeste, mientras que Helen y Deneve se iban al pueblo de, Helen. Miri y Tabitha se quedarían. Mientras tanto, Riffle había logrado capturar una Claymore para un experimento que, digamos, se saldría de control demasiado rápido y con resultados muy desastrosos. Ahora vamos con lo bueno y lo malo. Lo bueno, las peleas. Este arco está a reventar de peleas. Desde Helen contra Ashley a Alicia y Beth contra Priscilla.
La acción está rebosada en ese arco, lo cual hace que sea más digerible su narrativa. Las ideas. Se presentan varios conceptos en este arco: las devoradoras de abisales, la destructora, los parásitos de la destructora, la conexión entre Rafaela y Claire, aunque sigo preguntándome cómo va eso, Raki siendo infectado, el sacrificio de Shin afectando a Claire, etc. Son muchos elementos que dan para un arco largo y rico junto a elementos que podrían jugar un rol a futuro. Y si esto ya se notaba de antes, los visuales me encantan. Gracias a la propia naturaleza del arco podemos apreciar más escenarios que de costumbre, lo cual es algo genial, ya que si en algo no falla Yagi es en darnos fondos hermosos. Oh, y la estructura me gusta mucho. Eso de que es una referencia a las diosas del amor para que después su interior sea una masa amorfa que busca destruir a Priscilla es simplemente algo curioso y sirve un diseño instintivo a la vez que mantiene su diseño monstruoso. ¿No es así, hombre león? También, el Dove infectado está genial, me gusta mucho más que su versión normal. Y hasta aquí llegamos con lo bueno. Ahora toca lo malo. Y oh por Dios que tenemos cosas malas. Ok, comenzaré con una bastante simple. La ejecución de varias ideas. No sé cómo Yagi se arregló para presentar tantas cosas y que ni una salía adelante luego de ese arco, o que tan siquiera tuviera el mismo nivel de amenaza que antes. Es como si Yagi hubiera puesto todo en una canasta y dijera: el que saco ahora va a ser relevante más adelante, medianamente. Después tenemos la muerte de los abisales. Ni una sola pelea entera. ¿Cómo es posible que nunca podemos ver una sola pelea de inicio a fin de los abisales? Que Isla y Riffle están peleando, pues se nos corta la pelea y cuando regresamos, Isla está prácticamente muerto siendo devorado vivo y Riffle está arrastrando a un Dove sin piernas por el bosque mientras son perseguidos por Alicia y... oh, luego Priscilla mata a Riffle como si no fuera nada. Por no decir que cuando se ve su cuerpo sin vida, cuando el Dove corrompido comienza a pelear contra Priscilla, la única reacción que tenemos es de Helen diciendo: ¿una niña? Es sorprendente cómo el manga nos vendió a Ashley, Riffle y Lucilla como casi los perros absolutos del servidor, para que después no viéramos ni una sola pelea completa de ellos dándolo todo. Después tenemos el trato de sacrificio de Shin. Es algo que surge así como así que nunca se vuelve a mencionar. No es tan malo como el anterior, pues siente como si hubiera sido algo más que... oh, por cierto, el sacrificio de Shin, sí, eso ya no la deja despertar. Y más que algo que se debía trabajar apropiadamente. La verdad, se siente mucho que pudo haber una reflexión interna de Claire con respecto a lo de Shin y todo, pero no, nada de eso, simplemente Claire ya no puede despertar. Increíble. Luego está la muerte de Alicia y Beth. Primera vez que las vemos desplegadas en acción apropiadamente y se mueven por Priscilla y únicamente para mostrar lo fuerte que ella es. Para todo el hype que se nos metió, nos las mataron así como así, fue bastante decepcionante. Mínimo pudieron haber llegado al siguiente arco y de ahí morir en lugar de darnos una pelea contra Riffle que se cortó por cierto. Y luego una pelea contra Priscilla que es básicamente conducir un Lamborghini para después estrellarte contra un muro. Y no precisamente débil, sino que de esos que si sales vivo del choque vas a estar arrepentido probablemente durante bastante tiempo el hecho de haber sobrevivido a eso. Ahora con Rafaela. ¿Por dónde comienzo? Creo que fácilmente ya es el personaje más raro, misterioso del manga y, ¿por qué no?, desaprovechado también. Primero tenemos a Claire siendo traída a la destructora pre-despertar. No se nos dice cómo, por qué esto ocurría o de dónde surgía esta necesidad que tenía Claire de encontrar a Rafaela, haciendo que ella estaba siendo llamada por esta cosa. Mis headcanons que tiene algo que ver con Rafaela poniendo su mano en la cabeza de esa chiquita, formando un vínculo raro con ella. No me pregunten cómo va eso, porque ni yo sé y simplemente intento darle sentido a esto. Luego tenemos la pelea entre ambas que... Yagi, ¿por qué solo un capítulo? Digo, mínimo dame 2, no 1. Ya luego está el tema de las memorias y que Claire debe buscar lo que ella debe saber, ya que... bueno, esto es un tema raro que ya hablaremos más adelante. Por el momento solo diré que lo único que nos aporta es que Cleo tiene más contexto de la destructora y el cómo funciona. Este arco tiene que ser el peor del manga por básicamente esas razones. Muertes patéticas de algunos personajes que más se sentía como si alguien dijera: no sé qué hacer contigo, así que te toca morir así nomás. No darle siquiera peleas completas, aunque esto es mejor que René, que se murió sin que veamos un rastro de ella tras huir. La falta de trabajo de algunas ideas, la introducción de estas cosas que parecen que serán cosas súper desafiantes a futuro, pero que al final no llegan a nada y terminan siendo olvidadas.
y el extraño manejo de Rafaela. El mayor problema que tuvo este arco fue que Yagi tiró tantas cosas en diferentes lugares al mismo tiempo para construir un caos, que si bien está bueno el caos, Dios mío, que el camino para llegar ahí sí que le afectó mucho a todas las ideas en general. Por suerte tenemos ahora tierras más verdes Por suerte este arco es más digerible que el anterior y las cosas no se van de un lado a otro cada capítulo, así que vamos a ver qué ocurre al menos al inicio antes de hablar de lo bueno y de lo malo. Y es que la idea es bastante directa. Milla se va a pelear sola contra la organización porque va a tener que matar humanos. Las cosas no salen según lo planeado y Milla es asesinada. El grupo recién regresado de todo el caos de la destructora ayuda a salvar a Rabona, luego de que Milla fallada, y se dirigen a por ella, sumando aliadas en el camino. Y por su lado Milla se manda un "pero sobreviví" y la rebelión comienza. Ahora vamos con lo bueno, lo cual es, de una lo digo, el manejo de las antagonistas. Las 3 número 1 son mucho mejor que los avisales por la misma razón de que si las ves pelear contra el grupo de las fantasmas, que son las Claymores más fuertes si no contamos a alguien como Tessa, y si las puedes ver dándolo todo en su mayoría de casos, salvo por Roxanne, la cual se quedó con las sobras en términos de combate hasta que despertó. Se siente como que Yagi quería mostrar lo curioso que puede ser una bizarra tras recordar que mató a los 3 que tenía antes, y no me quejo, porque esas tipas sí demandan el respeto que merecen. Creo que lo que más las ayuda es que superan no se cortan poco después de que se transforman, y cuando volvemos ya han terminado, sino que tenemos muchas secuencias de pelea de ellas, lo que sea mucho a solidificar su estado como las más fuertes. Luego tenemos a Milla. Realmente ella se robó las luces en este arco. Vemos mucho de ella, la vemos decidida, la vemos dudar, la vemos romperse ante desilusiones que sufre, la vemos dispuesta incluso a volverse como esos monstruos que ella luchó por años con tal de conseguir su victoria perfecta. La vemos en un punto pues totalmente bajo y el más alto. Y si bien la vimos abrirse y llorar brevemente en el arco luego de los 7 años, esta la vimos en una escena más larga y vamos a ver a Milla abrirse ante esto. Este es sin duda el arco de Milla y el desarrollo que ella necesitaba. Pero aquí es otro que se lleva las luces. Se pelea con las gemelas, luego contra los guardias para proteger a las niñas e incluso motiva a Raftela a seguir viviendo y no tirar su vida a la basura. Lo único que nos faltó ver fue a él golpeando los altos mandos de la organización y habría sido un 10 de 10 para el personaje, pero bueno, al menos pude usar esta imagen. El personaje de Cassandra es espectacular también. Se siente como la más completa de las 3, ya que Roxanne lo único que tiene es que es una psicópata y que puede copiar las técnicas de las demás. Y ella tiene algo de profundidad, pero se da en sus últimos momentos, lo cual es una lástima. Pero Cassandra se nos da con profundidad con ella, cómo se sentía teniendo a su amiga e incluso su único deseo que era seguir con ella. Cassandra es la más completa de las 3 y aún nos falta un detallito que lastimosamente no está en este arco. Las peleas también son espectaculares. Diría que solo la de Roxanne contra las gemelas es débil, pero las demás son un deleite, una maravilla la verdad. Ahora con lo malo, las cebadoras del abismo. Literalmente fue el capítulo en el que llegan al campo de batalla y ellas pasan sin pena ni gloria. Y es más, apenas las número 1 llegan, ellas desaparecen totalmente y nunca se las voy a mencionar o ver. Creo que o Yagi las omitió porque ya había muchas cosas pasando, o directamente se olvidó de su existencia, lo cual también es una opción muy válida. Luego tenemos los rankings de selección con lo que Yagi elige a quién mostrarle su pasado. Digo, tenemos a Histeria, quien vivió cuando Teresa estaba viva, apenas cuando era una guerrera de un dígito, y no tenemos ni un solo flashback. Y luego tenemos a Roxanne, de la cual no sabemos cómo murió o hasta qué época vivió. Según un capítulo extra nos resuelve todo esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y hablando de estas dos, pues como ya mencioné en la sección de cosas buenas, ellas fueron las que menos profundidad se les dio de las 3, aunque al menos Histeria al final tuvo algo y se nos dio una revelación interesante. Roxanne por otro lado, pues estaba bonita y loca. Y eso sería todo la verdad, que considero que fue bueno y malo este arco. Además pues estuvo bien, no me vuela la mente ni nada. No, esperen, si hay algo. Aplausos para Helen por hacerle frente a Histeria despertada. Simplemente aplausos, pibes. Ese fue realmente un buen arco y realmente un subidón a compasión del bajón que fue, al menos para mí, el arco anterior. Y sé que me faltó un capítulo, pero vamos a usarlo para como un interludio. Así que pasemos ahora que la tormenta ya ha terminado.
Vamos a darnos un resumen de lo ocurrido ya que estoy tomando el fin de la revolución de la organización y el poco tiempo de karma entre esto y el comienzo de las últimas batallas para darnos un respiro de tanta acción. Tras que Hysteria muriera, Cassandra devorara a Roxanne y se fuera con el estómago lleno, Milla bajaría a lo más profundo de la organización para descubrir a dos integrantes de los dragones encadenados y descubrir la verdad de estos, que si los mata se descomponen al instante y más cosas. Y sobre Oshoma, de que es un parásito, junto a otros detallitos que... vaya que hay muchos detalles. Junto a la verdad sobre lo que han estado llevando a cabo las Claymores todos estos años. Tras finalmente ponerle fin a la organización, Miria, Raki, Helm y Deneve discuten sobre lo que deben hacer a continuación, aunque todos saben cuál debe ser el siguiente movimiento. Regresar a Rabona. De regreso se encontrarían con varios despertados en los alrededores, los cuales estaban queriendo ver eso, con el líder del grupo siendo Cronos, el número 4 de la primera generación. En el interior ocurrían varias reuniones de las que se quedaron atrás para proteger a la ciudad, mas lo más importante ahora era una sola cosa: liberar a Claire de aquel cascarón en el que se había encerrado con Priscilla. Con todo esto dicho, vamos ahora con lo bueno y lo malo de este arco. Lo bueno, pues tenemos primero el dibujo. Sé que quizás ya se notaba de antes por el resumen, pero el manga pegó un subidón en los diseños con este arco. Ya da vibras de lo que eventualmente veríamos en Ariadne, y déjenme decirles que ese estilo de dibujo es de mis favoritos, y que también debo retomar el manga de Ariadne, ahora que lo pienso. Una mejora increíble que simplemente le viene de anillo al dedo a esta recta final. Luego tenemos los diseños de los despertados que, vamos, si bien solo dos despiertan y revelan su forma monstruosa, no les voy a mentir, a pesar de ser pocos, sí que son creativos y nos muestran lo bizarros que pueden llegar a ser. Bueno, en general los diseños de los monstruos que sean de aquí en adelante son hermosos y monstruosos a la vez. Incluso los de los descendientes de los dragones, a pesar de que nunca los podemos ver bien y solo vemos como por dos paneles. El reencuentro de Raki y Claire es simplemente hermoso también. El cómo se hace mención a que ya ves en Rabona hace 7 años es fenomenal, y la escena final de la reunión es simplemente bella. Además de que este coloreo que estaba en la página donde lo leí es simplemente genial y aumenta mucho el momento. Luego la escena de Cronos y Raki, me gusta porque le da profundidad adicional a Isley, como se nota que Luciela era la visual que menos quería a Yagi, ni esto tuvo en ningún momento. A pesar de ya estar muerto, junto a la charla entre Cronos y Miria, no sé, simplemente hay algo que hace que me guste el personaje de Cronos, y no puedo explicar la razón de ello. Quizás el diseño le da un carisma que no puedo explicar, es por el cómo es tratar la situación por él, no lo sé, pero el personaje me gusta mucho. Además de que tiene su propio Takehisa, porque no me mientan, le haces el Takehisa de Claymore. Y luego tenemos las palabras que el grupo se dedica antes de ponerse manos a la obra. Es simplemente bonito cómo todo el grupo ha crecido entre ellas y cómo están dispuestas a vivir las unas por las otras en esta batalla final. ¿Qué puedo decir? Simplemente está bonito esto. Pero ahora pasemos a las cosas malas de este arco, comenzando con la irrelevancia de los herederos de los dragones. Miren, está genial y todo que nos comenten cómo funcionan los Yoma, que es un parásito de ello, pero como que este es el último arco donde eso de los dragones toma relevancia. Después de esto, ni pío en lo absoluto, cosa que es bastante decepcionante. Luego tenemos la revelación de que tienen las Claymores debajo de sus ropas. No les voy a mentir, cuando leí el manga por primera vez me esperaba algo mucho peor, al punto de que cuando llegué a la gran revelación me quedé en plan de... ¿y ya? No diría que es malo en su totalidad, solo que para todo el misticismo que le estaban metiendo a todo el asunto como que se queda algo corto. Digo, Deneve prácticamente tuvo que romper sus ropas para mostrarle a Raki lo que ella tenía, y yo pensaba como de, oh, seguro es algo horrible. Y no, es solo una cicatriz que sí, puede ser brutal, pero como que la pintaban como algo horrible la mayoría del tiempo. En resumen, básicamente, es un buen interludio. Tiene unos detallitos pequeños como los descendientes de los dragones, pero quitando eso, honestamente, está bastante bueno. Y ahora podemos pasar al siguiente arco, que la cosa finalmente se pone buena. Y eso es que comience lo bueno, muchachos. Cassandra ha llegado. Las Claymores se han reunido para enfrentarla, pero no hay caso. Parece que no logran tener avance contra ella. En las que por una aparición misteriosa de un ser extraño, este desata su odio contra Priscilla. Los despertados se han lanzado contra Cassandra, aunque uno se acobardaría eventualmente por su hambre y se iría a Rabona a tener un rico desayuno.
Pero más importante de todo esto, se nos cuenta una historia, una pérdida en el tiempo, de una chiquilla que vivía con su familia en un pueblo, una chiquilla que fue puesta en una cuarentena con sus seres queridos y que vivió un evento que la marcaría por el resto de su vida. Una historia de una niña feliz e inocente que una vez se llamó Priscila. Y oh muchachos, este arco es largo. Es más largo de lo que voy a tratarlo en este segmento, pero es que la pelea final contra Priscila merece su propia sección junto al capítulo final, porque siento que si no, no le estaría haciendo justicia en lo absoluto de otro modo. Con todo esto dicho, prepárense, porque este arco viene cargado de revelaciones relacionadas a la enemiga final, peleas que te tienen interesado y una despedida que en mi opinión es mucho mejor que la de Shin. Con todo esto dicho, comencemos por lo bueno de ese arco. Sé que suena repetitivo, pero son las peleas. Sé que salimos de un arco con muchas peleas, pero vamos, cuando las peleas son buenas y geniales, ¿qué quieren que haga? ¿Que las ignore? Además tenemos una batalla campal contra Cassandra, una pelea de despertados aéreos, o al menos lo más cercano a ellos, y Priscilla finalmente hizo una buena pelea en todo lo que llamamos del manga desde que despertó, porque por cómo eran las peleas de ella, debo decir que eran bastante meas de verdad. Esta ya se siente mucho mejor. Por un lado tenemos a Cassandra, la cual usa un 1 contra 10, siendo lo que más brilla aquí los despertados por sus brutales diseños, los cuales me hacen preguntarme más qué onda con el diseño de Rigardo. Nunca me cansé de decirlo. Además de que Cassandra nos demuestra un movimiento bastante curioso que... Un momento. Siento que he visto ese movimiento en algún otro lado y con la misma letalidad. ¿Pero dónde? No. Me prometí nunca casarte otra vez luego de que pasó en Frontier. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Por otro lado, la pelea de Europa en Rabona pues está bien. Se nota mucho que el Miata contra Europa es el evento principal de este. Y si bien al menos no es un Luciera contra Ashley o Ashley contra las devoradoras, siento que le faltó algo. Quizás más demostración de poder de parte de Miata. Siento que su uso fue algo limitado y que no se nos mostró todo su potencial. Pero Dios mío, que ese diseño es genial. Fácil en mi top 5 diseños de despertados de todos los tiempos. Ahora la pelea de Priscilla es de mis favoritas del manga. Es una ida y vuelta de ambos lados que incluso llega a poner a Priscilla en aprietos con la pelea resolviéndose con algo que yo realmente no me esperaba. Ahora, aquí pondré imágenes del final de dicha pelea, pero como que a Priscilla se le olvidó un pequeño detalle de que, pues, generarse ropa, así que... Como no quiero que YouTube me mate el video por culpa de esa tipa, creo que lo mejor es simplemente dejarlo por aquí antes de que me agote los buenos paneles para poner antes de tener que recurrir a los paneles de, yo que sé, Priscilla con una camisa rock. Luego tenemos a Rubel y Dai, los cuales nos sirven para explicarnos algunas cosas. Nada relevante, súper importante, solo que... sí, la razón por la cual Claire, Milla de Neve y Helen fueron capaces de semi-despertar fue debido a que le metieron las carnes y sangre de sus seres queridos también. Con ello, el sentimiento de proteger siendo la razón por la cual ellas no se perdieron ante lo que muchas no pudieron lograr sobrevivir. Hablaremos de esto más adelante, pero también hay algo que debemos tocar ahora mismo. Ya fuera por la falta de dinero o no tener confianza en la organización, el nacimiento de lo que eventualmente se volvería Priscilla nació del mismo sentimiento que toda la gente tenía, el miedo a los Yoman. Separada de todos por un mes entero, con el maloliente olor a muerto en los cadáveres de su madre y hermanos, además del monstruo que se disfrazó como el hombre en el que ella más confiaba y quería con todo su corazón, y en la persona que ella siempre pensó incluso en los momentos en los que la muerte se le acercaba. Recuerdos que ella misma bloqueó, quizás por la presión psicológica que significaban, o quizás porque sabía que nunca podría vivir consigo misma con lo que hizo. El pasado de Priscilla es la mejor representación de la tragedia que viven las Claymores, marcadas por la tragedia de perder a aquellos que amaron, odiando a las criaturas que les robaron su infancia y teniendo que vivir con la misma carne que esos monstruos que les robaron sus sueños y ambiciones. Con todo esto, solo podemos plantearnos una pregunta. ¿Fue la muerte de la familia de Priscilla una verdadera tragedia o fue una tragedia planeada que simplemente se salió de control? Y por último, la muerte de Clarice. Cuando digo que este es como el de Shin, pero es mejor, es porque lo es. Se nos dio mucho más tiempo para ver la relación entre ella y Miata crecer y desarrollarse. Puede ser una de madre e hija, cosa que lo vemos reflejado en el adiós de Clarice, una niña que no tenía nada, que se volvió una arma efectuosa que está destinada a morir de una forma u otra, siendo la burla de las demás y teniendo que vivir constantemente con un cabello que se lo recordaba. Mas a pesar de todo ello, ella encontró felicidad en una niña pequeña. Encontró a alguien que la hacía sentir especial, feliz. Se volvió como una madre para esa pequeña
y cual madre ella no quería que su hija sufriera, porque incluso eso significaba desaparecer como el polvo en el aire y borrar todos los recuerdos que ella y Miyata alguna vez compartieron. Ella estaba dispuesta a hacerlo, pues era un regalo especial para la persona que realmente la hizo sentir especial. Y con todo esto dicho, ahora podemos pasar a lo malo, lo cual no es mucho, pero aquí vamos. Lo lamentable que fue Lars. Pasó un guerrero de la primera generación, pues solo se transformó y ya. No sé, uno esperaría más considerando el tiempo en el que se le daba con los capítulos y todo. Además de ser de la primera generación y bueno, ya vimos lo fuerte que hay en como Cronos, Dove, Ricardo y Ishley. Aunque bueno, Ishley era una bestia en su propia categoría. Luego la pelea de Miyata y Europa, sí dije lo que dije antes. Le faltó algo más, pero no sé bien qué. Simplemente me quedé con un sabor a... Pues estuvo buena, pero tampoco para tanto. También siento que Clays quedó un poco corta en el ámbito de interacciones, sino que las dos personas con las que más interactuó fueron Miyata y Galatea, y considerando que para Ramón anunció todo un segundo equipo de fantasmas, entre comillas, pues no habría venido mal interacciones entre ellas, considerando que iban a ser las que se iban a quedar en Rabona. Y por último, hombre, si os vas a decir antes que Rubel era un espía y todo, pues un poquito de información extra no habría venido mal. Digo, es casi su última escena importante y la última conversación también, que tendrá mínimo una exploración más sobre esto antes de que, bueno, simplemente llegue al capítulo final. Y con todo esto, pasemos al siguiente arco, ya que todo esto forma parte también del que sigue, pero como lo dividí, pues no sería muy justo dejar los defectos aquí y hacer como que el siguiente no los tiene. Así que manténganselos en la cabeza. Ahora sí, subamos la colina y miremos al diablo a los ojos, porque aquí vamos con... Ok, ya estamos en la cima de la historia. La última batalla entre las Claymores y una Priscilla que ya actúa como si estuviera dormida 24/7, sino que esta vez ella está más que despierta, con una sonrisa en su rostro, una confianza que su ella del pasado habría deseado poseer. Dae ha muerto. Raki le hace frente con una técnica que Ishley le enseñó, pero no es suficiente y cae. Clay y las demás llegan al campo de batalla para que la confrontación final dé lugar. Ok, ¿por dónde comenzamos con esto? Hay tanto donde agarrar y hablar que quizás me extienda un poco. Primero la batalla final. ¿Con qué comienzo? Por lo brutal que se ve, lo genial que es que todas lo están dando todo y que tengamos una recopilación de todas sus habilidades y técnicas. Un condenado 10 contra 1 que te mantiene agarrado a la silla y, oh Dios, mucho más. Es simplemente espectacular esta batalla y la segunda ronda lo es aún más. Tenemos un hermoso duelo entre dos números 1 apropiadamente, una pelea cuyo objetivo, si bien es matar a Priscilla, es por medio de un estilo diferente y despertar a Teresa. ¿Qué más te puede pedir? Esto es cine. La verdad que aquí estuvo espectacular, digo, no hizo mucho, pero lo que hizo fue más que clave. ¿Quién diría que aquel niño que en el primer capítulo parecía casi traumado al final termina por volverse todo un guerrero que hizo frente no solo a Priscilla, sino que también le aguantó un corte y fue el quien le dio el golpe necesario para matarla? ¿Qué les puedo decir? Raki sí que tuvo un recorrido para volverse todo un guerrero, realmente el humano más fuerte de todo el manga. La despedida también con Milla es emocional, a diferencia de las Claymores que las hemos visto irse con Cass que no era tan emoción alguna, o que solo expresan desdén o tristeza por su situación. Tal vez de las muy pocas que se han ido satisfechas con su vida, sin arrepentimientos, sin asuntos pendientes, pudiendo sacarse todo lo que su corazón guardaba. Vuela alto, Tabitha, te extrañaremos. Y bueno, qué decir de las chicas, todas se lucieron, especialmente Claire, que se nos da dos de los mejores momentos de este arco, la aceptación de que se ha vuelto a débil por querer seguir viendo con sus compañeros Iraqi, y por otro lado su charla con Tessa, que es simplemente hermosa. Es bellísimo ver lo lejos que ha llegado este personaje desde su primera aparición como una guerrera fría y sin emociones. Por cierto, la aparición de Tessa es genial. No termino de entender bien cómo diablos se supone que funciona eso, porque está relacionado a Rafaela y como ya saben, su personaje es confuso, así que no me voy a comer mucho la cabeza con eso. Aunque probablemente lo que se refería a todo lo de Rafaela, que dentro de Claire había alguien cuidándola y que ahora ese alguien iba a salir. Por cierto, vamos a hablar de la pelea de Teresa y Priscilla. 3 capítulos de pura acción y de pura dominancia, tal cual como hace años cuando Teresa barrió el piso con ella. Nuevamente la historia se repetía. Trucos nuevos se han sacado, más aún así el resultado estaba siendo el mismo. Entra en mi top 5 de peleas de todo el manga. Además me da gracia cómo esta Teresa en algún momento de la pelea literalmente está en plan de: Priscilla, haz algo que quería hacer peligroso para Teresa.
Además, la resolución de esa pelea es hermosa y es lo que Priscilla necesitaba antes de que ella finalmente pudiera partir de este mundo con su corazón ligero, su mente libre y sin el odio que sentía por la mujer que solo sonreía y por sí misma. Por cierto, ¿ya mencioné que está genial el significado de la forma despertada de Teresa? Es simplemente increíble. Primero la supuesta muerte de Priscilla antes de su regreso tras haber devorado a Cassandra. ¿Por qué? Digo, no se mostró nada de ello, simplemente Priscilla seguía viva y ya. Luego Cassandra estaba más que muerta y la pelea continuaría. Siente como si ya quisiera llegar a pelear con Teresa, pero no sabía cómo quitarse a Cassandra, Octavia y Cronos de encima tras supuestamente que Priscilla muriera, así que tuvo que sacarse esto. Luego tenemos todo el camino hacia el despertar de Claire como Tessa. Digo, yo sí entendía cómo Rafael está involucrada en todo eso, pero bueno, supongo que Rafael aún tenía cosas que hacer en la trama. Y eso sea todo lo malo. No es algo que me huele la cabeza, pero sí son detalles negativos que son difíciles de ignorar. Pero aún con todo esto, oh, este arco es hermoso. De los mejores del manga y sin duda algo que te llena. Tienes acción, los últimos retoques a la pintura de personajes como Clay y Priscilla, e incluso fanservice que sí ayuda a la trama y es clave para el desarrollo de dos personajes. Y ahora es hora que las nubes se abran, que el polvo se vaya y que los corazones latan, pues es hora de vivir. La batalla ha terminado. Los dolores y las penas de hace años desaparecen en el polvo que baña un campo de flores para su eventual regreso. Venimos del polvo y al polvo nosotros regresamos. Ese es el ciclo sin fin de la vida. Igual polvo, esta reunión debe terminar de una vez, pues al final todo esto no ha sido más que una mera nostalgia por unos sentimientos inconclusos que quedaban en el corazón de Claire. Este era el adiós que Claire nunca pudo tener. Aunque su reunión con Tessa fue corta como lo fue en aquel tiempo, era lo que ambas más necesitaban. Un momento fugaz para poder decir adiós con una sonrisa y luego que todo termine en un mar de pétalos bailando hacia el cielo, donde aquella ángel que una vez caminó con nosotros, ahora ha regresado. Y con ello llegamos al final de Claymore, la despedida y finalización de los asuntos pendientes que tenían Claire y Teresa, el fin de todo lo relacionado a la organización de aquellas tierras, el fin de los despertados y el cómo finalmente, tras quién sabe cuántos años y generaciones viviendo solo como armas, las Claymores finalmente pueden regresar a vivir como lo que fueron una vez, humanas. Sé que durante todo el video he estado hablando de las cosas buenas y malas de cada arco, pero como técnicamente los dos últimos arcos y este que como tal no es un arco, simplemente quiero tratarlo como uno para así que este tuviera su propia sección, solo pues súmenle las cosas de los dos pasados y ya. Pero ahora sí vamos a desglosarlo. La despedida y última charla de Clay y Teresa es hermosa. En serio, no sé cómo más decirlo. Es de mis momentos favoritos y siempre me saca una sonrisa. El ver cómo la vida sigue para todas tras la pelea, pues mira, es más de lo que algunos finales nos dan a veces, así que es bastante bonito el detalle. Digo, ¿qué quieren que les diga? No hay mucho que decir porque tampoco hay mucho. Es un final muy bueno en mi opinión y ya. Si tuviera que ser algo malo, pues la traducción deja algo rara la explicación de Claire a Raki al final, pero no es como tal culpa del manga, así que, sé que parece que no estoy haciendo justicia a este capítulo y créanme que lo sé muy bien. Eso es lo que me es difícil poner en palabras ese capítulo. Cada que visito este final me hace sentir cosas las cuales no sé cómo expresarlas. Espero que puedan entenderlo. Y con todo esto dicho, llegamos al final de la trama de Claymore. Ha sido todo un viaje, pero como Claire, debemos dejar esta hermosa historia atrás y seguir adelante con nuestras vidas. En general la trama está buena, tiene momentos de ser muy buena, pero sufre problemas claros. Algunos personajes están introducidos y no tienen más relevancia pasada su muerte o les deja muy desaprovechados. El ejemplo más claro es Alicia y Beth, cuando tenían mucho más siendo por ellos. Luego tenemos cosas como la trama que no se termina de entender, como el por qué Claire está siendo atraída a la destructora, o exactamente qué diablo estaba ocurriendo en el otro continente y cómo estaba la cosa ahí. En general, creo que más sufre Claymore es quedarse corto en ciertos apartados o sufre que se le coloca
solo en situaciones de las que luego no quiere comerse mucho la cabeza para salir y simplemente elimina esas complicaciones de la manera más simple posible. Es un problema simple pero que se nota mucho a lo largo de todo el manga. Además de que se saca cosas de la nada como aquella rifle toda rara que sigo sin entender de dónde salió. Ahora vamos con un extra que son los capítulos seccionales que son demasiado... depende. Hay unos que están geniales y otros que te dejan cuestionando por qué fueron llevados a cabo de la forma en la que fueron llevados a cabo. Por darles un ejemplo, tenemos un capítulo enfocado en la pelea de Tessa con Rosemary y luego otro de cómo fue el entrenamiento de Claire para hacer una Claymore. Capítulos interesantes, los cuales expanden más el contenido que teníamos y nos agregan nuevas cosas como el hecho de que Tessa prefiere eliminar a Claymores que se han despertado o cómo es el entrenamiento de las reclutas. Pero luego tienes capítulos extra como el del flashback de Emilia que no agregan nada salvo que Ofelia fue la causante de lo de Hilda y el despertar de Emilia. O el capítulo del norte que nos cuenta de la pelea de Ashley contra Priscilla que, si bien estoy a favor de más contenido de Ashley, pudo haber sido de otra forma. Con tantas cosas que pudieron haber contado en un capítulo extra, terminamos teniendo un 50-50. Mitad de cosas interesantes y mitad de cosas que pudieron haber sido ejecutadas de manera diferente. Por eso que tenían muchas ideas que hubieran llevado a cabo bastante genial, como yo que sé, un capítulo enfocado en la primera generación. Lo que hace que tener esos dos capítulos extra aburridos duela aún más. Pero ahora ya con esta charla terminada, pasemos a la siguiente sección. Que aquí vamos con los... Tiene una amplia gama de personajes, hablar de cada uno llevaría quizás mucho más tiempo que hablar de la trama, así que aquí vamos con algunos de ellos. Siendo la verdadera protagonista de esta obra, ya que es ella la que pone en marcha, aunque inconscientemente, todos los engranajes que desatarían toda la historia. El crecimiento de Claire es algo que vemos poco a poco conforme avanza la historia, aunque siento que se puede haber mostrado mejor si no se tiraba ese deseo de vivir justamente solo en la última batalla. Quizás algo más sutil en unos momentos previos habría servido para hacerle bien, ya que se siente como que Claire es casi la misma, a veces durante algunos momentos, o que está igualita que antes, y que siento que ello le habría venido bastante bien. Pero increíble es el cómo se muestra su mentalidad. Alguien que fue incapaz de perdonarse a sí misma ese día, incapaz de seguir adelante y cuyo único deseo era por esa persona que le arrebató a la mujer más importante de su vida. De cierta manera, Claire y Priscilla son dos caras de la misma moneda. Ambas cometieron algo de lo cual eran incapaces de perdonarse, Claire la muerte de Teresa y Priscilla el comer la carne de su padre Yoma para sobrevivir. Ambas estaban muy apegadas a una figura paterna o para Claire algo que se podría considerar como una estaba dispuesta a sacrificar su vida en la batalla contra aquel monstruo, mientras que a su vez lo poco que quedaba de humanidad de ese monstruo deseaba que aquella chica la matara de una vez por todas. El cómo también Claire se relaciona con las demás es genial. Pasamos de verla ir básicamente sola y no esperando los refuerzos a desear seguir viviendo con todas ellas para otro mañana. Aunque su relación con Drake es algo débil, especialmente luego del timeskip de 7 años, debido a que no tiene una sola escena para ellos, hasta que Claire despierta como Tessa y luego un puñado de diálogos en el capítulo final. A estos les faltó un capítulo dedicado a ellos, la verdad. Siento que le habría venido bien, más porque parecía que se venía uno y al final nunca pasó. Una lástima, porque sí nos dejan en claro que ambos se gustan el uno al otro y son como la pareja de la obra. Y hablando de Raki, él es el mejor ejemplo de personaje que se nos deja de lado. Luego de que se separa que la mitad del arco de Ofelia, solo tenemos menciones de la arco de la guerra del norte, donde solo se muestra que parecía que Priscilla es muy apegada a él, que está aprendiendo a usar la espada con Ashley. Luego de 7 años viaja con Priscilla, se encuentra con una Claymore, que esto literalmente no lleva a nada. Luego está apuñalado por Priscilla en la espalda, en lo que podemos asumir que es una manera de protegerlo de la infección de las púas que te da la instructora. Pero ya comienzan a llegar sus buenos momentos. Comenzamos con la rebelión de la organización en el que él literalmente barre el piso con los guardias. Luego con la liberación de Claire y en la pelea con Priscilla. No está mal, no siente como que pasa a aparecer por 2 arcos y aparecer un poco en los siguientes. Siento que sus acciones de la rebelión y la pelea final, si bien son increíbles, no son suficientes para ayudar a su personaje. Una lástima la verdad, porque sí es un buen personaje y su vuelo luego de 7 años es increíble, pero no se puede tapar de solo con un dedo. Y además de que su falta de trabajo con la relación con Claire luego de 7 años, la verdad se siente bastante. Luego
con los demás personajes, pues están bien. Algunos reciben mucho más tiempo en pantalla que otros y el trato que reciben unos no es compartido por otros, pero en general están bien y esto tiene un cierto carisma. No recuerdo un solo personaje que me haya hecho enojar o molestar de lo malo que fuera, y eso me refiero a su calidad o qué tan malvado sea. Máximo creo que Duffy Riffle en la primera lectura, pero eso fue durante sus primeras páginas nada más. Más me terminó molestando el destino de varios personajes o la manera en que esos fueron removidos de la historia, aunque vaya el caso de que René me dio realmente igual. Pero para no dejarlos así, vamos a hablar de algunos. Mi es un buen personaje. Me gusta mucho el cambio que sufre durante la rebelión contra la organización y el cómo se muestra la falla más clara que ha tenido Emilia, ya que si lo pensamos de cierta forma y con un cambio de palabras, aquel discurso de Neve habría servido en Claire con la naturaleza que ambos poseen. Lástima que uno de sus elementos como su conexión con Ofelia nunca llegó a nada. Helen es uno de mis top 5 o 3 personajes favoritos de todo el manga. Relajada, buena onda, carismática, la que se siente más humana en un grupo de mitad monstruos. Es un alma de la fiesta que simplemente es intrépida y habilidosa. Honestamente me habría gustado que ella fuera la que diera los discursos sobre la humanidad de las Claymores, ya que se ve que ella es la que más valora su humanidad y su vida. De Neve, por otro lado, si bien su personaje comienza terriblemente débil en términos de personaje, el cómo ella remonta es increíble. Digo, ¿y quién que les diga? Si Helen se lleva los momentos de acción, de Neve se lleva los de las palabras. Además de que es divertido ver cómo ella siempre pierde un brazo o su dinámica con Helen. El objetivo a matar en la obra. Le ser sincero, su personaje no se pone bueno desde su despertar hasta que regresa a su forma humana contra la Riffle rara. Me gusta mucho el personaje que se le da cuando mínimo no pasa a actuar como si se hubiera... bueno, como si estuviera dormida. Y ya una vez que regresa, pero Dios, que es como ver una vez se deja hablar antes de eso. Además de que, si bien lo justifican, lo que aguanta Priscilla casi parece su cuna. Es que vamos, Yagi, ¿qué es esto? Rafaela es rara, es decir, es como si Yagi hubiera querido hacer algo con ella, pero al final la dejó tan viciosa que siente como si simplemente pasara y ya. Sé que le agrega cosas a Claire más adelante, pero si esto de pelea no le da una ventaja a Claire en combate que sea relevante contra Priscilla. Y todo relacionado al despertar y al por qué ella fue atraída a la destructora a momentos previos a su despertar es básicamente un... pues así lo requiere la trama. Si Rafaela lo hizo es porque debe ser así, no hay de otra. Le faltó contenido, ese es su problema. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Así que, vamos con la imagen. Y con eso terminaríamos esta sección. En general, el manga lo que más peca es tener personajes geniales o buenos, pero que algunos los termina desperdiciando o dejándolos como meras demostraciones de fuerza para Priscilla. Ok, a diferencia de Ángel Densetsu, aquí el Artilleriagi está mejor. La evolución aquí es mucho más marcada y puedes notarlo mucho si pones los primeros capítulos contra uno de los últimos. Puedes ver de dónde se fue, que salió el estilo que se en Ariadne y que eventualmente volvió a estar en los dibujos de los primeros 4 capítulos. El diseño de los personajes está bien, se agradece mucho la evolución de sus diseños más adelante y la verdad sí me deja con ganas de ver el diseño de algunas con el estilo del final del manga, como decía el Shin, Galatea cuando aún estaba en la organización, Rigardo y más. Ojalá tengamos más capítulos redibujados a futuro. Que digo, ojalá tengamos algún día un Ángel Densetsu redibujado con ese estilo porque realmente me gusta. Ya con los fondos, pues es un apartado en el cual Yagi no decepciona. A algunos momentos el diseño de los personajes podría ser cuestionable, pero los fondos no. Eso es algo que se ha mantenido desde su último trabajo. Por cierto, ¿se me dicho de que el último arco es una delicia visual? Si hay un mensaje que Claymore transmite a lo largo de su viaje es uno muy simple y muy poderoso. La importancia de gente en nuestra vida y el cómo nos marcan. Hay tantos personajes en esta obra que reflejan ello. Desde Claire renunciando a su idea de pelear ella sola contra Priscilla a la hora de tener gente importante en su vida, pasando por Teresa teniendo unos días de verdadera felicidad con la pequeña Claire antes de su muerte, hasta Clive que finalmente se sintió verdaderamente especial con Miata hasta sus últimos momentos. Son esas personas que aun si su estancia es corta en nuestra vida o forman parte de nuestro día a día, de alguna u otra forma han dejado una huella en nosotros. Quizás un recuerdo feliz que nos reconforta en una noche fría, o momentos cotidianos que desearíamos que duren más. Y otra cosa que nos dice el manga es el valor de la vida, de nuestras vidas, el dejar ir al pasado. El mayor ejemplo de esto probablemente Neve y Claire, ambas no importándoles sus vidas por la venganza, con Neve salvándose de sus deseos autodestructivos solo por un encuentro de suerte con Helen,
y que él está dispuesta a renunciar a todo y todos por un deseo de venganza, no, un deseo de ir contra ese monstruo sin importar si ella moría en su cacería. Y por último, el pasado, aquellas memorias que, si no son apreciadas por nosotros, a la vez nos encadenan a un pasado o una experiencia que solo nos nubla del futuro, nos hace renunciar al mañana. A veces hay que dejar esta estación y subir al tren del mañana para vivir por nuestro futuro, por aquellos que han dejado nuestras vidas y por aquellos que quieren acompañarnos. Claymore es un muy buen manga que solo sufre que a veces come más de lo que puede masticar o sirve muchos platos de los cuales después no sabe qué hacer con ellos. Las tramas están bien su mayoría salvo las de Rafaela. Sé que parezco hater de ella, pero no es mi culpa, chicos. Es que las tramas de ellas es donde ocurren las cosas más raras y la traducción no ayuda en lo absoluto. Y obviamente la de la estructura que se siente como si ya quizá juega un juego grande y terminara saliéndole mal. Por suerte lo volvió a hacer al final y esa vez le salió bien. Eso sí, la trama deja mucho contenido al aire, por ejemplo, cómo ya esa cosa surgió en primer lugar, cómo está la situación en el continente actualmente, exactamente cómo Rubén sabía todo lo que sabía y cómo siempre encontraba a Rafaela. Es más, ahora que me surgió la duda, ¿acaso él sabía que las 7 estaban vivas en todo momento y solo se hacía el tonto? ¿O no? Dejen lo que ustedes crean en los comentarios. El arte se nota mucho más su mejora a comparación de Ángel Densetsu. E incluso tenemos un buff en la protagonista en lugar de un nerfeo como fue en el caso del prota de Ángel Densetsu. Diría que el inicio es el punto más débil del manga, pero que conforme avanza se va viendo más y más uno de sus puntos fuertes. Y les soy sincero, le doy un 9 de 10. A pesar de todos sus problemas, este manga tiene un bonito lugar en mi corazón, ya que mientras estoy esperando cada semana o mes por un capítulo de uno de los mangas que estoy leyendo actualmente, Claymore vino en un momento de pura curiosidad y su lectura fue una de las cosas que más he disfrutado en todo el año, y el capítulo final... Miren, no es una lagrimita, pero fácilmente puede haberlo hecho en otra realidad, y cada relectura de ese capítulo me pone igual de emocional. Especialmente si es esta traducción, porque Dios mío, qué hermoso título, simplemente, hermoso. Ahora, ¿cuál es su Claymore? Desperte por ser no llamificado favorito. Dejen su respuesta en los comentarios, además de su like y de suscribirse al canal. Sin nada más que decir, me despido una vez más, yo soy Cyber0 y los veré la próxima vez que nos encontremos en el ciberespacio. ¡Hasta la próxima!「生きてゆく